¿Ustedes creen que Dios está obrando en las vidas de ustedes? Si no me escuchan, no es mi culpa. ¿Okay? Hasta el aire se apagó para que ustedes me escuchen. Ajá. Dice Dios, tampoco la mía. Sí. No sé si ahí estamos. Ok, ¿ustedes creen que Dios está obrando en ustedes? Porque miren, cuando nosotros venimos al servicio, nosotros cantamos muchas veces, oh Señor, obra en mí, ¿verdad? Muchas veces oramos pidiéndole al Señor que obre. ¿Será que Dios está obrando en nosotros? Hasta donde yo recuerdo, al principio de la Biblia, nos dice que el mundo estaba desordenado y vacío. Y entonces, dice, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Instantáneo. Ante la palabra de Dios, la luz fue hecha. Si toda la creación respondió ante la palabra del Señor, cuando el Señor pronuncia su palabra hacia nosotros, si Dios sobre nosotros pronuncia su palabra, ¿qué les parece que puede pasar? ¿Saben cuál es el único obstáculo, el único que detiene eso? El hecho de que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos hizo con libre albedrío. Entonces, cuando Él pronuncia su palabra sobre nosotros, nosotros somos los únicos que muchas veces le decimos no y damos la vuelta. Entonces, estamos frente a la misma palabra que fue pronunciada y que creó el universo. Esa misma palabra que cualquier aspecto de la creación escucha y responde al instante. Pero nosotros tenemos que decidir recibir la palabra y aplicarla y cumplirla en nuestras vidas. Y ustedes saben, hermanos, hay veces que la palabra es dura y que tenemos que tomar una decisión sabia de recibirla, aceptarla, ponerla en práctica, hacerla, a pesar de que nos resulte incómodo. El Señor Jesús contó una parábola en la que habla de dos hijos. A un hijo le dijo, hijo mío, ve a trabajar al campo, que necesito que trabajes en el campo, en tal parte. Sí, padre, enseguida voy, le dijo el hijo. ¿Y qué hizo el hijo? No fue. Sin embargo, el otro hijo estaba escuchando, el otro hijo no le dijeron nada. Y fue al campo y trabajó. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hijos fue el que hizo la voluntad del Padre? El que hizo. La clave está en que hizo. Puso en práctica. Ahora nosotros somos llamados a ser objeto de esa misma obra de Dios. Ahora yo quiero decirles, hermanos, Dios no solamente está obrando en la vida de cada uno de nosotros cuando venimos al servicio. No solamente cuando venimos al estudio bíblico. Dios está obrando en cada momento. Mañana de mañana, cuando estés tomando tu café antes de salir de tu casa, Dios va a estar obrando en tu vida. Y Dios está obrando en cada momento de nuestras vidas. Y hay veces que nosotros nos confundimos y pensamos, bueno, si Dios está obrando, entonces va a haber terremotos y montañas que se mueven y muertos que se levantan y cosas así, ¿verdad? Hay veces que la palabra del Señor, así como le sucedió a Elías, él vio terremotos y vientos y todo eso, pero Dios realmente se manifestó a él cuando se escuchó un silbo apacible y delicado. Hay veces que la obra de Dios pasa tan por dentro de nosotros, tan intensamente en nuestro corazón, que tú no ves los terremotos alrededor, no ves a los muertos levantarse de tu alrededor, pero Dios está obrando. Por eso sea, hermanos, Dios está hablando a tu corazón en este tiempo. No solo en el servicio, no solo en el estudio. Dios está hablando a tu corazón, Dios está obrando en cada uno de nosotros.
Y aun cuando nos dice las palabras incómodas, Dios lo hace para nuestro bien porque nos ama, porque Él quiere tenernos en el centro de su voluntad. Entonces, quiera Dios que recibamos la palabra de Él y que la pongamos por obra en nuestra vida. Hermanos, es muy serio. ¿Saben cómo se llama cuando no ponemos por obra la palabra que el Señor nos habla? Se llama desobediencia. Y la desobediencia es pecado y la desobediencia rompe nuestra relación con Dios. Entonces, cuidado, tratemos de aplicar lo que el Señor hable a nuestro corazón. Hemos estado recorriendo a lo largo de estas últimas semanas. ¿Se acuerdan que empezamos con la plantación de la iglesia en Filipos? ¿Se acuerdan que Pablo, Silas y los otros compañeros fueron a Filipos, fueron entusiasmados porque fueron obedeciendo al Señor? Cuando el Señor dijo no prediques, no predicaron. Cuando el Señor dijo no vayas a tal lado, no fueron. Y cuando el Señor los llamó a Macedonia, fueron a Macedonia. Toda una obediencia. Cuando llegaron a Macedonia, predicaron por unas semanas el Evangelio, echaron fuera el demonio de una muchacha poseída y terminaron presos en una cárcel. Ahora, ¿qué era lo que hacían Pablo y Silas mientras estaban con los pies en el cepo? Alababan al Señor y oraban. Incluso cantaban cánticos de noche y ellos estaban allí. Y desde allí nosotros hemos estado recorriendo luego la carta que Pablo le escribe a los filipenses, a esas mismas personas que compartieron con él esa experiencia, y se nota que él tiene un afecto muy grande, una profunda relación de amor con estos cristianos que quedaron allí en Filipos, que empezaron con una visita de tal vez 3-4 semanas allí, y luego Pablo y sus amigos tuvieron que irse rápidamente, pero quedó una relación que no se quebrantó con el correr de los años, y que a pesar de la distancia muchas veces pudieron relacionarse. En este caso hemos llegado al capítulo 4, y yo quiero leer con ustedes hoy estos 7 versículos del inicio del capítulo 4 de Filipenses. Voy a leer todos los versículos, los 7 versículos, y luego vamos a volver sobre lo que dice cada uno de ellos para interiorizarnos un poco en lo que la palabra del Señor nos quiere decir a nosotros. Estoy en Filipenses capítulo 4 del versículo 1 al 7, donde dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, y con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, dijo el Josai. Entonces, aquí tenemos una parte de esta carta que el apóstol le escribe a estos discípulos que habían quedado allí, y se dan cuenta que es una carta que está bien llena de afecto. Tal vez ustedes tienen alguna de esas personas, no con todas las personas se relacionan de la misma manera, ¿verdad? Pero hay algunas personas a las que ustedes les expresan un afecto profundo, un afecto más expresivo. ¿Ustedes se dieron cuenta que ustedes no le dicen te amo a toda la gente? ¿Se dieron cuenta de eso, verdad? Hay algunos a los que le pasan la manita en el hombro y dicen te aprecio. Y que están procurando decirle algo positivo, ¿verdad? Pero no le dicen te amo.
Y de la misma manera, hay expresiones de afecto que no son para todos. Sin embargo, fíjense cómo Pablo, a lo largo de toda esta carta y también aquí, él se expresa con tanto afecto por estos discípulos de la ciudad de Filipos. En el versículo 1 le dice: hermanos míos amados. Esta carta es toda miel. ¿Se dan cuenta con cuánto amor él se dirige a estos hermanos? Hermanos míos amados. Oigan, hay veces que ni siquiera a veces con algunos de nuestros hermanos carnales le llamamos hermano mío. Le llamamos José, Marta, como le llamen. Pero eso de hermano mío es un abrazo. Y todavía amados. ¿Ustedes se dieron cuenta que en este versículo la palabra amados aparece 2 veces? En el medio y al final. Era como que Pablo no podía contenerse. Amados, amados, amados. ¿Qué es lo que estaba pasando con Pablo? Él estaba expresando su amor hacia estos cristianos. Cuando él escribió, yo les recuerdo, él estaba preso en Roma y estaba a punto de ir a su juicio, y era muy probable que del juicio saliera sin cabeza, que fuera condenado a muerte. Y él se siente al final de su vida, él se siente con la posibilidad de que muera, y quiere expresarle su amor a esta gente. Y junto con su amor, él les va a dar a ellos los mejores consejos que les pueda dar, la mejor palabra que les pueda dar para que permanezcan en la mejor situación espiritual que puedan tener. Hermanos míos, amados y deseados. Ese deseados es: qué ganas tengo de estar con ustedes. Hay personas que ustedes anhelan repetir momentos compartidos. Y eso era lo que le pasaba al apóstol Pablo. Y miren cómo lo llama. Les dice: gozo y corona mía. Ustedes son el motivo de mi alegría. Ustedes saben que la carta a los filipenses está llena de esto del gozo y el regocijarse. Les dijimos, 19 ocasiones en 4 capítulos aparecen referencias al gozo y la alegría. Y aquí otra vez les dice: ustedes son el motivo de mi alegría. ¿Hay alguien en quien ustedes piensan y que le pone una sonrisa en el rostro? Cuando piensan, cierran los ojos y piensan en esa persona, que casi no pueden contener eso de sonreírse. Eso le pasaba a Pablo. Son mi gozo, mis hermanos. Ustedes son mi gozo. Oigan, cuánto necesitamos tener esa relación entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Que yo cierre mis ojos y me acuerde de Giovanni y sonría. No está sonriendo. ¿Ah, no? Ah, bueno. Sí, siempre, ella me tiene que decir. Que nos pase eso entre nosotros. Ustedes son mi gozo. Las experiencias que tenemos compartidas en el Señor, la unión que el Señor ha puesto entre nosotros, la coinonía que el Señor pone entre nosotros, hace que exista este lazo único que no se produce en las relaciones en el mundo, no se produce ni siquiera entre los amigos en el mundo. Entre nosotros la relación no es de conveniencia, no estoy aquí porque a mí me convenga estar con ustedes, sino porque ustedes son mi gozo, ustedes son motivo de alegría para mí. Gozo y corona mía. ¿Saben por qué le llama corona, verdad? Porque estos cristianos eran el fruto del ministerio al que Pablo había sido llamado. Entonces, poder presentarlos a ellos ante la presencia del Padre y decir: estos son los que me diste para que cuidara, aquí están, era la recompensa que el Padre le iba a dar a Pablo. Eran su corona, eran su corona. Ahora, allí nomás en este versículo, Pablo les da el consejo más importante.
que les tiene para dar. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Hay un solo mandamiento. Estad firmes en el Señor. Estad así, firmes en el Señor. La palabra en el idioma original en griego está en presente continuo. Esto quiere decir que estad ahora, en esta media hora, y hasta que venga el Señor, estando, que permanezcan, es un llamado a permanecer. Y ustedes saben que la palabra del Señor tiene unas cuantas exhortaciones en cuanto a esto de que nosotros podamos permanecer firmes en el Señor. Es un llamado a permanecer, a insistir, a no dejarse mover de la posición que hemos alcanzado en nuestra relación con el Señor. Jesús en Juan 15, ustedes lo saben, Él decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que tiene esa conexión, permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la permanencia en el Señor es clave. Y por eso el Señor hablaba de tomar la cruz y llevarla cada día. Es una decisión que necesitamos volver a tomar mañana, pasado, hasta que Cristo venga. Necesitamos volver a decidir permanecer firmes en el Señor. Y tenemos que recordar que en Mateo 24 el Señor decía, mas el que permanece hasta el fin, ese será salvo. El que tiene a Jesús como una moda pasajera en su vida, el que tiene a Jesús como una etapa, una temporada de su vida, ese no es salvo. El que es salvo es el que hace el compromiso de permanecer en Jesús hasta que esté en su presencia. Todos los días, mientras tengamos aliento. Entonces necesitamos estar firmes. Ahora, Pablo se pone bastante personal en esta carta y aquí no hay ninguna egodia, ¿verdad? No, me parece que no. Pero fíjense lo que dice aquí el versículo 2. Tiene un ruego el apóstol. Versículo 2 y 3. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué les pasaba a Evodia y a Síntique? Si le llaman la atención para que sean de un mismo sentir en el Señor, quiere decir que en algún momento no estaban siendo de un mismo sentir. No sé si les queda lo suficientemente elocuente a ustedes eso. Hay personas que a veces trabajan juntas y que en un determinado momento disfrutan de trabajar juntas y en algún momento alguien dijo algo, alguien hizo algo, alguien no hizo lo que tenía que haber hecho y la relación sufre y Evodia y Síntique sufrieron esa ruptura. Tuvieron algún desacuerdo. Se dieron cuenta que aquí no se habla de cuál fue el problema que tuvieron en particular. Pablo no hace extensivo un discurso, porque cuando dijiste tal cosa que dijiste y cuando hiciste esto, no hay ninguna referencia. Hay solo una exhortación. Pero a mí me gusta esto porque ustedes se imaginan, llega Epafrodito con la carta, traigo una carta del apóstol Pablo, hermanos, qué lindo verlo, traigo una carta de Pablo, se la voy a leer para compartir. Y empieza a leer la carta en toda la congregación. Y toda la carta viene bastante bien porque Pablo viene hablando en general hasta ahora. Y entonces de repente Epafrodito viene leyendo y le dice, ruego a Evodia y a Síntique, seguramente estaba una sentada allá y la otra sentada allá donde está Alex. ¿Se imaginan cómo le subieron los colores a las señoras? Se sintieron puestas en evidencia. Pero para que no se sintieran tan mal del todo,
el apóstol también menciona a alguna otra persona. Le dice, te ruego también a ti, compañero fiel, no le dice el nombre, pero seguramente fuera de los líderes, un pastor de la iglesia, compañero fiel, ¿qué es lo que te ruego? Que las ayudes, que las ayudes. No le dijo que las reprenda, no le dijo que las expulse de la iglesia. Piedra de tropiezo, ¿ustedes qué están haciendo? Váyanse. ¿No? Compañero fiel, ayúdalas. A estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también lo menciona, y los demás colaboradores míos. Yo a veces me he preguntado si Clemente no sería el nombre del carcelero de Filipo, que había quedado allí en la iglesia junto con su familia, o quién sabe. Eran colaboradores de Pablo. Y dice que de estos colaboradores, entre los cuales están Evodia y Síntique, sus nombres están en el libro de la vida. ¿Saben lo que eso significa? Vida eterna. Cuando leemos el Apocalipsis, en determinado momento dice que está la gran multitud delante del trono de Dios y dice, y fueron abiertos los libros. Y entre ellos el libro de la vida. Y en el libro de la vida está escrito el nombre de aquellos que tienen la vida eterna. Es importante que tu nombre esté en el libro de la vida, y eso solo se logra reconociendo nuestros pecados y creyendo en Jesús como nuestro Salvador. Entonces, de esa manera nuestro nombre pasa a estar escrito en el libro de la vida, pero tiene que ver con esto de perseverar también, de permanecer, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención es que está hablando de una diferencia de relación entre personas de la iglesia. Entonces, ¿puede ser que en algún momento tengamos un desacuerdo entre nosotros? Sí, puede ser. Puede ser que dos líderes de la iglesia tengan alguna clase de, no sé, desconexión, problema en la relación. Puede ocurrir. Ahora, ¿quiere decir eso que por haber tenido el desacuerdo, entonces ya están descartados espiritualmente, ya se van al infierno por haber tenido una discusión? No, señor. El apóstol Pablo, con todo respeto a Evodia y a Síntique, las llama a reconciliarse, pero dice al mismo tiempo, están en el libro de la vida. Eran discípulas de Jesús, eran hijas de Dios. Lo que tenían era que tomar la decisión de dejar a un lado sus diferencias y experimentar la reconciliación y ser de un mismo sentido. Entonces, si en algún momento yo dije algo o hice algo que te ofendió, por favor, habla conmigo y superemos la diferencia. O sea, lo mismo lo quiero decir con respecto a cualquiera de nosotros. Si en algún momento hemos tenido algún motivo para estar en desacuerdo o para apartarnos de tal o cual persona, necesitamos hacer lo que Pablo le dice a Evodia y a Síntique que hagan. Tienen que ponerse en un mismo sentir. Tienen que ponerse de acuerdo para dejar a un lado las diferencias y decir, creemos en Jesús, vamos a servir a Jesús, juntos. Es eso lo que el apóstol le está diciendo. Y el hecho de que haya desacuerdo dentro de la iglesia no quiere decir que uno sea del Señor y el otro no lo sea. Evodia y Síntique, las dos eran del Señor. Y tenían que experimentar una reconciliación. Tenían que perdonarse tal vez. Tenían que aclarar los desacuerdos. Pero eso viene con la relación. Ustedes se dan cuenta, hermanos, cuán superficiales son muchas veces nuestras relaciones, cómo la Biblia habla de relaciones más profundas. Necesitamos que nuestras relaciones también se profundicen y crezcan en el Señor. Entonces, estos filipenses, y con ellos nosotros, somos llamados a permanecer firmes en el Señor. Y parte de la firmeza de permanecer en el Señor, de perseverar en el Señor, quiere decir superar nuestras diferencias.
Si un día se enojan contra la Embajada de Colombia, por favor, superemos nuestras diferencias. Si un día se enojan con los uruguayos, ni Dios permita, pero puede suceder, necesitamos superar nuestras diferencias. Si los de Guadalajara se pelean con los de Guerrero y no sé, sea cual sea la diferencia, que cada uno pueda superar su diferencia y podamos estar en un mismo sentir. Eso es parte de nuestro perseverar en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo no es algo ahí en la nube, no es algo tan intocable? Llega a tocar nuestra relación personal con las personas que están a nuestro alrededor. Perseverar en Cristo, permanecer en Cristo, también quiere decir superar nuestras diferencias personales. Y entonces, a continuación, el apóstol Pablo da por terminado ese asunto y vuelve a aquel que es el tema central de su carta y en el que ha insistido y vuelve a insistir una y otra vez. Versículo 4. Esta exhortación es una orden. ¿Se dan cuenta que es una orden? Les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Le faltó decir letra por letra. R, E, G, O y así en adelante. Oigan, no lo entienden cómo se lo tengo que poner. Epafrodito, llévate un cartel así bien grande que diga regocijaos. Regocijaos. ¿Cómo hago para que lo entiendan? Alégrense. ¿Cómo? En el Señor. Lo hemos dicho a lo largo de nuestro estudio de esta carta una y otra vez. Este es un gozo, es una alegría que no depende de las cosas que pasan. Porque si no, el apóstol Pablo no podría nunca decir regocijaos en el Señor siempre. ¿O ustedes no se dieron cuenta que ustedes no están siempre contentos? Hay días en los que ustedes les he visto la cara, hermano. Vienen acá y fingen y me dan la mano así todo amable. Pero hay días que... Y eso que no nos vemos todos los días, ¿verdad? Hay días que procuramos evitar acercarnos a los hermanos porque hoy estoy de un humor. ¿Y se podría definir como regocijo ese momento tuyo? No. Sin embargo, el apóstol Pablo nos exhorta, inspirado por el Señor, en palabra del Señor, nos dice: alégrense en el Señor. ¿Cuándo? Si es siempre, quiere decir que ahora es un buen momento para alegrarme. Y esta tarde también, y mañana, y el martes, y podemos seguir. Tienes que tomar la decisión en obediencia a lo que el Señor nos dice allí en su palabra. Tienes que tomar la decisión de alegrarte en el Señor. A mí me gusta porque no es una sugerencia. Amados, les recomiendo que se alegren de vez en cuando en el Señor. Esa sería nuestra versión, si nosotros lo escribiéramos. Les recomiendo que de vez en cuando se alegren en el Señor. Pablo lo pone en forma de mandamiento. Regocijaos en el Señor, y no de vez en cuando. Siempre. Cuando estés luchando, cuando sientas que las circunstancias están en tu contra, cuando las cosas no salgan como tú pensabas o como tú esperabas o como tú querías, tú puedes volver a alegrarte en el Señor. Alégrate en el Señor siempre. Es la exhortación del Señor. Otra vez, hermanos, ¿saben cómo se llama cuando ustedes no obedecen un mandato del Señor? Se llama desobediencia y es pecado y rompe nuestra relación con el Señor. Entonces, si el Señor nos está mandando a alegrarnos, hay veces que no nos sale naturalmente y necesitamos venir al Señor y pedirle: Señor, por favor,
ayúdame a alegrarme en ti. No estoy alegre en este momento, estoy triste, estoy preocupado, estoy angustiado, estoy amargado. Señor, ayúdame. Dice la palabra del Señor que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, más el gozo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Está dentro del fruto del Espíritu, está allí, puesto por el Señor en nosotros, en su Espíritu, para que nosotros podamos vivirlo, sentirlo, experimentarlo, aun cuando las circunstancias nos sugerirían que no lo hagamos. El Señor te puede llevar a llorar de alegría en Él. Ustedes saben que uno puede llorar de alegría, ¿verdad? Y hay veces que es de la alegría más profunda cuando uno se siente tan conmovido y tan agradecido y tan feliz. El Señor te puede llevar allí. Y saben que es maravilloso cuando en medio de tus momentos más difíciles el Señor pone eso que te hace saber que Él no te va a dejar solo, que es motivo de gozo. Y esa es la alegría que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Así que si algo van a recordar de hoy, recuerden el mandato de alegrarse. Pero no alegrarse por las cosas que pasan, sino en el Señor. En Cristo Jesús tenemos sobrados motivos para alegrarnos en Él. El solo hecho de que Él haya tomado nuestras cargas, nuestros pecados, sufrió por ellos y nos trajo el perdón de Dios y nos puso en comunión con Dios, ya tiene que ser el motivo de nuestra alegría. Bueno, pero el Señor no termina allí con su exhortación. Tiene algo más que decirnos. Versículo 5, la primera parte. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Usted es una persona gentil? Yo he tratado de ser gentil. Yo le abro la puerta a la gente cuando va a pasar. Algunos de ustedes me han visto en el estudio bíblico, vienen las señoras todas dobladitas, así que es una felicidad que ya hayan llegado a la iglesia. Por lo menos tenemos que abrirle la puerta, entonces le abrimos la puerta. Eso es gentileza, ¿verdad? Gentileza también, amabilidad. Wow, Josiah está vivo. La gentileza tiene que ver también con acercarnos a otro y tener una sonrisa en el rostro para acercarnos a la persona. ¿Saben? A mí me cae bien cuando llega Vela y dice, ya llegué. Y me pone una sonrisa en el rostro. Es gentileza. ¿Ah? Bueno, también David, para que no se sienta mal. Pero es parte de la gentileza. Y la exhortación allí dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hermanos, hay ciertos gestos de nuestra parte que están a la vista de todos los demás. Que todos los demás se dan cuenta si lo hacemos o no lo hacemos y llegan a percibir cuál es nuestro sentido del humor al hacerlo. Si yo entro en un lugar y empujo las cosas y pateo y se nota. Lo que nos está diciendo el Señor en este momento es que nuestra amabilidad tiene que quedar a la vista de los demás. Y no es un mero fingimiento. Ustedes saben que la palabra nos dice que hagamos lo que hagamos, lo tenemos que hacer como para el Señor. Y aún cosas que no son una felicidad hacerlas. ¿A quién de ustedes le gusta limpiar baños sucios? ¿Pero podrías hacerlo como para el Señor? Claro que sí. Y tendrías que hacerlo con amabilidad, con gentileza, para el Señor. Entonces, necesitamos tener esas actitudes que sean de bendición, que edifiquen a las personas que nos ven vivir. De la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén, cuando la iglesia empezó a desarrollarse, se dice que ellos tenían favor con todo el pueblo.
eran amables, eran gentiles, eran generosos, eran cuidadosos. Hermanos, a lo largo de la semana tú te encuentras con un cierto número de personas a los que cuando tú llegas tú les dices good morning, ¿y qué te dicen? Ni wow te dicen, nada. Siguen con su cara, ahí. Puede ser que ellos no sean gentiles, pero la palabra te exhorta a ti, a que tú seas gentil. Y que algún día le puedan preguntar a esa persona, pero es una persona amable, me tiene cansado de tanto decirme buen día. Pero que tú seas gentil, que tu gentileza llegue a ser conocida. ¿Sabes? Tú no sabes en qué momento esa persona, por la gentileza, por la sonrisa que tú le has expresado, puede llegar a venir a ti y pedirte que ores, puede llegar a venir a ti y preguntarte cosas espirituales, simplemente por una puerta que tú abriste por medio de una sonrisa. Entonces, yo sé que muchas veces tenemos la tentación de andar con nuestra cara larga, de andar ignorando a los demás, que los demás se han buscado que los ignoremos también. Pero no, nosotros, hijos de Dios, somos llamados a vivir siendo gentiles, siendo bondadosos, siendo amables. Y tenemos una razón muy fuerte para esto, y es lo que dice la siguiente frase, la segunda mitad del versículo 4. Dice, el Señor está cerca. Déjenme decirles, hay dos maneras de entender esta frase, el Señor está cerca. Uno, se refiere a la cercanía del Señor, que donde estés, el Señor va a estar cerca. Donde quiera que te presentes, la presencia del Señor va a estar allí. Y tú lo sabes. Él prometió estar con nosotros todos los días. Así que el Señor está cerca siempre. Pero hay más. Otra forma de interpretar esto de que el Señor está cerca tiene que ver con el hecho de que Pablo podía estar refiriéndose a la segunda venida de Jesús. Y podría estar diciéndole a los filipenses, hermanos, que la gentileza de ustedes sea conocida por todos, porque miren que Jesús ya está pronto por venir. Ahora, si Pablo le decía esto a los filipenses que vivieron en el siglo I de nuestra era, nosotros estamos en el siglo XXI y estamos viendo todas las señales cumpliéndose una detrás de otra en nuestro tiempo. Si ellos tenían que ser cuidadosos con su estilo de vida, con su relación con los demás, tenían que andar en temor de Dios en cuanto a lo que hacían, cuánto más nosotros que sabemos que la venida de Cristo puede ser esta tarde. Tenemos que tomar en serio esto, hermanos. El Señor está cerca. Estoy convencido de ello. La maldad en este mundo está llegando a un punto que ya no da para más. Y Dios no la va a dejar seguir interminablemente así. El Señor está cerca. Así que regocijémonos en el Señor. Y que nuestra amabilidad, nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahora, ¿ustedes tienen algún motivo para preocuparse? No, ¿cómo uno se va a preocupar? Entonces, ¿por qué te preocupas? Si todos nos preocupamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice los siguientes versículos? Versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En este pasaje que acabamos de leer, hay 3 o 4 versículos que uno se los tiene que memorizar. Si pudiéramos pegárnoslo aquí en la frente, en la mano, para volver a leerlo una y otra vez. Y aquí hay uno, por nada estéis afanosos. Afanosos ustedes saben qué quiere decir, ¿no? Preocupados. No se preocupen por nada. ¿Cómo que por nada? Hay cosas que naturalmente nos llevan a la preocupación inmediatamente.
Te viene una cuenta de hospital con una lista larga así y que termina en 15.000. ¿Tú no te preocupas? Bueno, aquí dice, por nada estéis afanosos. ¿Vieron la coincidencia de esto? Regocijaos en el Señor siempre. Y ahora, por nada estéis afanosos. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos quiere llevar a cambiar aún nuestro sentir? En el mundo, sin Cristo Jesús, las personas no pueden librarse de la pesada carga de la preocupación. Sin embargo, los que venimos a Cristo Jesús, hemos escuchado aquella voz que dijo, venid a mí, todos los cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Quién dijo esto? Jesús lo dijo. Y es una promesa. Hay descanso en Jesús. En Jesús tenemos reposo. Entonces, hermanos, necesitamos aplicar esta palabra a nuestras vidas y ser rápidos. O sea, tú no decides cuándo preocuparte, pero viene alguien y te dice, ¿sabes lo que pasó? Tal. El sentir se instaló en tu corazón y ahí es donde tú tienes que decidir si dejarlo a ese sentir habitar en tu corazón o si abrirle la puerta gentilmente, que tu gentileza sea conocida, abrirle la puerta gentilmente y decirle, te vas de aquí, yo no me voy a preocupar porque tengo un Señor que se hace cargo de mis necesidades. Ahora, ¿cuál es la herramienta que Jesús nos da para librarnos del afán? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. No te pongas en la posición de verlo todo negativo, porque vas a tener cosas por las que agradecer también. Hay cosas buenas que están pasando en tu vida, a pesar de las cosas duras que estés enfrentando. Entonces, la oración, esto de entregarle al Señor nuestras peticiones y ruegos, es nuestra herramienta para ser libres del afán. Arreglamos cuentas a la salida del servicio, les acabo de ahorrar $500 en psicólogo. ¿Cuántas veces necesitamos un consejero para librarnos del estrés? ¿Cuántas veces incluso vas a ciertos médicos, a un psiquiatra y te dan una píldora para que andes un poco zombie, cosa que no enfrentes las situaciones? No. En el Señor tenemos una medicina mucho más eficaz, que es la oración y que nos lleva a librarnos del estrés, que nos lleva a dejar a un lado la preocupación. ¿Qué es lo que produce la oración cuando nosotros le entregamos al Señor nuestros ruegos? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren esto? Ahora sí. Bueno, menos mal. Yo quiero esa paz. Yo quiero esa paz que no puede ser explicada. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué capacidad tiene esta paz? Es una paz que desciende sobre nosotros. ¿La han experimentado? Amén. Es una paz que desciende sobre nosotros y que dice que guarda. Es como que funciona como un escudo de protección. Guarda. Y fíjense lo que guarda. Guarda nuestros corazones. O sea, esa parte interior de nosotros, eso que se refiere al sentir de nuestra vida, lo guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguna vez te acostaste en la noche y no podías dormir porque no paraba la máquina de aquí arriba? Y que te das vuelta en la cama y
que piensas en lo que vas a hacer mañana y que piensas en lo que le vas a decir a tal persona al día siguiente y que piensas de dónde sacar el dinero para tal cosa y no para. Primero, que tus peticiones y ruegos sean escuchados delante de Dios. Y la promesa es que la paz de Dios no es la paz del mundo. La paz de Dios, que es una paz que va más allá de lo que puede ser entendido, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz va a poner un escudo protector en tu vida, va a guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Me encanta eso de dónde guarda el Señor nuestro corazón. Yo quiero que mi corazón esté guardado en Jesús. Pero para eso necesito ser honesto con Él. Hermanos, no es una tontería. Nosotros ya sabemos que el Señor ya sabe todo lo que nos pasa, el Señor sabe todo lo que vivimos y sin embargo el Señor ha elegido escuchar nuestra petición. El Señor te puede decir, oye, yo ya sé lo que te pasa, pero ven y dímelo. Quiero que me lo digas. Es lo que está diciendo allí. Que nosotros tenemos que venir con nuestra oración y ruego y hacerle conocer a Dios nuestras cargas, nuestras luchas. Y el Señor es poderoso para obrar en esas situaciones, pero fíjense que no dice acerca de cómo va a solucionar nuestros problemas, pero dice que la paz se va a instalar en nuestro corazón y nos va a proteger y nos va a cuidar y nos va a guardar. ¿No quieres salir de este lugar con esa paz? Entonces, hermanos, necesitamos permanecer así, firmes en el Señor. Necesitamos tomar la decisión de alegrarnos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Y por si no lo habíamos entendido, Pablo lo repite. Alégrense. Necesitamos ser amables, gentiles. Ya demasiada amargura hay en este mundo. Demasiada gente con cara larga que lastima. Seamos la diferencia. Que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y hermanos, no estemos preocupados por nada. En lugar de nuestro afán, vamos a dejar que la paz de Dios nos llene. Pero para eso vamos a tener que orar. Y ahí sí tenemos que ir y decirle al Señor, Señor, ya sé que tú sabes lo que me pasó, pero quiero volver a hablarte de esto. Mi corazón está lleno, está cargado, está preocupado por esto. Quiero entregarte esta preocupación. Pedro diría que tenemos que ir y echar nuestra ansiedad delante del Señor. Entonces, que el Señor esté recibiendo esa ansiedad nuestra, porque en su lugar Él va a poner su paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos das. Señor, es tan intensa, es tan profunda y afecta a tantas áreas de nuestras vidas. Señor, tú sabes cuántas veces perdemos el gozo. Tú sabes cuántas veces el afán llena nuestros corazones. Tú sabes cuántas veces no queremos ser amables. Tú sabes, Señor, cuántas veces nos cuesta permanecer en ti. Pero, Señor, queremos rogarte que esta palabra que nos dijiste hoy pueda hacerse realidad en nuestras vidas y que podamos estar firmes en ti. Y que estando firmes en ti podamos alegrarnos en ti. Que podamos ser amables, que podamos solucionar nuestras diferencias, que podamos ser perdonadores, restaurarnos y, Señor, que también podamos librarnos de todo afán, de todo estrés, de toda ansiedad y, Señor, que la paz de tu Espíritu esté llenando el corazón de cada uno. En especial con respecto a eso, quiero pedirte, Señor, si hay preocupaciones en la vida de mis hermanos, si hay cargas, si hay cosas que no pueden solucionar, que están fuera de su alcance, te ruego, Señor, que tú estés tomando esas preocupaciones, que tú estés tomando esas cargas y que estés trayendo tu respuesta, pero por encima de todo, que la paz de tu Espíritu esté llenando el corazón y guardando el pensamiento
de cada uno de los que estamos aquí delante de ti. Señor, renuévanos en tu presencia y alégranos para que podamos servirte, para que podamos honrarte, para que podamos andar en obediencia, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Gracias una vez más por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas que sean una buena influencia hacia otros. Y Padre, que pronto podamos invitar a otros amigos que nos acompañen a recibir tu palabra aquí, Señor, y que tú estés añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Señor, nos ponemos delante de ti y te rogamos, Señor, que tú nos des una semana bendecida en la que podamos fortalecernos y animarnos en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, yo sé que esta semana es Thanksgiving, es Semana de Acción de Gracias. El Día del Pavo se acerca. Si hay alguien que tiene que viajar, está bien. Pero el miércoles, de todas maneras, los que puedan venir, vamos a estar aquí para tener nuestro tiempo de reflexión. Así que si están por aquí, tienen ese tiempo para acompañarnos miércoles a las 6 de la tarde, estamos aquí. El domingo, no hay excusas, el domingo a las 9, estudio bíblico, a las 10:15 el servicio. Ok, y por la duda, si algunos no lo saben, quiero contarles que mi amada esposa, mi alumna favorita, y yo estamos a punto de hacer un viaje a Sudamérica, a Uruguay. El 11 de diciembre nosotros nos vamos por unos 20 días, vamos a pasar la Navidad con nuestra familia después de casi 6 años sin verlos. Así que mientras ustedes están con sus abrigos así, con su chamarra, porque aquí en invierno nosotros vamos a estar en shorts y chanclas, comiendo asado con la familia. Tomando mate. Y tomando mate, por supuesto. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber actividades, ¿ok? Las actividades van a seguir a pesar de que nosotros no estemos. En mi experiencia, cada vez que me he tenido que ir, la iglesia crece. Y yo siempre pensando, ay, ¿qué va a pasar si no estoy, si yo no les predico? No, el Señor va a hacer una obra preciosa. Por eso les quiero pedir que la última parte de diciembre, desde el 12 de diciembre en adelante, ustedes no falten, ustedes participen de las actividades de la iglesia, porque el Señor nos va a bendecir, va a haber estudio, va a haber alabanza, va a haber palabra del Señor. Entonces, no dejen de estar, y por supuesto que vamos a orar unos por otros. A principios de enero nosotros ya regresamos y nos van a tener que aguantar otra vez.